Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy veremos cómo preparar un rico pan amasado. Ya lo primero que tenemos que tener es 1 kilo de harina, 10 gramos de sal, que puede ser una cucharadita, 15 gramos de levadura, que son 2 cucharaditas, 100 ml de aceite y 500 ml de agua tibia. Acá vertimos el kilo de harina en un recipiente grande, echamos la cucharadita, 2 cucharaditas de levadura, para que quede bien grandote el pan. Echo el aceite, los 100 ml, echo la cucharadita de sal, que son 10 gramos, y echo el medio litro, los 500 ml de agua tibia. Ya la idea es que esté un poco más caliente que helada, ya, obviamente. Entonces ahí empiezo a revolver. Se me hace un poco más complejo porque estoy con una mano, la idea es que sean con las dos. Así que íbamos revolviendo, revolviendo, todo muy bien. Lo importante acá es siempre revolver harto rato para empezar a mezclar bien la harina con los ingredientes que habíamos visto, ¿cierto? Con la levadura, con la sal y con el aceite. Ahí yo ya saqué la masa y empecé a amasar mejor ahí en la mesa con las dos manos. Mucho más rápido, obviamente. Así que eso es lo importante, amasar, amasar, para mezclar todo y empezar a tomar forma esta masa para el pan. ¿Ya? Es harto trabajo, yo lo aceleré, estuve harto rato amasando. La idea es que siempre se mantenga esta masa bien tibia, bien calientita, con el movimiento, que no se vaya endureciendo con el frío. Por eso hay que amasar harto rato. Se amasa, se amasa, se amasa. Y ya cuando está más o menos tomando forma eso, se empiezan a sacar una porción para hacer las pelotitas. ¿Ya? Esto es más o menos del tamaño de la palma de la mano. Depende también, obviamente, de qué porte quieran que esté el pan, pero así yo lo hago regularmente. Así tal cual. ¿Ya? Y esa pelotita la vamos sacando, sacando. Esto es muy eterno, muy, muy largo. Así que sacamos y vamos amasando. Lo importante es siempre revolver dentro de la mano. Siempre también amasar ese bollito para que quede bien mezclado y vaya tomando forma. Y después simplemente se presiona con la palma. También puedo usar un uslero, pero yo simplemente uso mi palma y cargo un poco. ¿Ya? Porque la clave está acá en la forma en que se amasa. Ya tenemos 8 pancitos, pero después hice más. Lo dejé tapado un ratito para que se levantaran, ya, más o menos 20 minutos, para que se levante y después de eso comienzo a hacerle los hoyitos con el tenedor. Ya esta es la clave también. Siempre hay que hacerle para que se levante el pan de manera proporcional, para que no quede deforme. ¿Ya? Entonces, hacemos eso y ya terminé. 3 6 9 saqué 11 panes. Después, otra cosa que es importante acá, chiquillos, es calentar el horno antes. Ya, pero antes de todo eso, echarle aceite. Echarle aceite a esta latita del horno donde se va a hacer para que el pan no se pegue. Y lo dejan calentando unos 5 minutos. Ya a temperatura media. Y pasan estos minutos y comenzamos a echar el pan. ¿Ya? La idea acá es que no estén muy juntos para que no se peguen. Tengan cuidado porque la masa al echarle harta levadura queda bien, bien cremosita. Pero ahí se puede ver como al pasar los minutos, pasa más o menos ahí 10 minutos, como ya se fueron tostando, se fue horneando este pan y va tomando el color. Los que están más al medio cuesta un poquito más que se, que se calienten bien. Así que ahí los voy girando y tienen que ir calculando según como les guste. Me gusta un poquito que quede quemadito porque también es como señal de que están bien, bien cocido el pan. Así que ahí yo fui revisando y lo saqué. Esto es bien acelerado porque pasaron sus minutos entre medio. Por eso es importante que vayan revisando cómo está el pan para que no se les queme y no se les pegue tampoco. Pero con ese aceite que yo le eché difícil que se pegue. Así que voy revisando y voy sacando. Ahí ya tenemos varios, tenemos 5 más o menos. Y esto se repite constantemente. Ya vamos sacando y ahí ya podemos ver que tengo los 11 panes bien, bien bonitos, bien preparados.
y muy sabrosos. Ahí yo los preparé los dividí después le eché mantequilla, que es muy muy rico este pan con mantequilla. Y eso chicos, si les gustó por favor le pido que le den like y se suscriban al canal. Eso chicos, que estén muy bien. Chao chao.